¿Por qué Dios decidió reiniciar la humanidad? ¿Te has preguntado cómo fue posible construir las pirámides? Un mundo de tecnología perdida, conocimiento prohibido y secretos enterrados bajo milenios de barro y misterio. Al principio de todo, Dios creó un lugar perfecto llamado Edén, donde la naturaleza estaba en perfecta armonía. En este paraíso, Adán y Eva vivían en total paz, sin conocer dolor, enfermedad ni muerte. Podían pasear y conversar con Dios como si Él fuera un amigo cercano, el agua cristalina, el aire era puro, y todas las plantas y animales vivían en perfecto equilibrio. Adán y Eva tenían una misión especial, cuidar de este maravilloso jardín. Conocían cada planta, cada animal, y le dieron nombre a todas las criaturas. Imagina poder entender el lenguaje de los pájaros o conversar con los animales. Su conexión con la naturaleza era profunda, no había necesidad de trabajar duro para sobrevivir. Y Adán y Eva podían disfrutar de todos los frutos, excepto de uno solo. Esta prohibición no era una prueba cruel, sino una oportunidad para que ejercieran su libre albedrío y demostraran amor y obediencia a Dios. El tiempo en el Edén debía transcurrir de forma diferente. Sin la presión del envejecimiento o la muerte, Adán y Eva podían explorar, aprender y crecer sin prisa. Cada día traía nuevos descubrimientos y alegrías. La creatividad y la curiosidad florecían en un ambiente de total libertad y seguridad. Adán y Eva vivían en armonía entre ellos y con toda la creación. Su relación era pura y sin complicaciones, una vida de plenitud, propósito y comunión perfecta con el Creador. La caída, el momento que cambió todo. La serpiente, el animal más astuto, abordó a Eva con una pregunta aparentemente inocente. Es cierto que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín. La conversación entre Eva y la serpiente fue el primer debate filosófico de la historia. La serpiente cuestionó la bondad de Dios, sugiriendo que Él estaba privando a Eva de algo valioso. No morirán, dijo la serpiente. Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Eva miró el fruto con nuevos ojos. La promesa de sabiduría y poder era irresistible. Con un gesto que resonaría a lo largo de los siglos, se lo ofreció a Adán, quien también comió. En ese instante, algo fundamental cambió en el universo. Los ojos de Adán y Eva se abrieron, pero no de la forma que esperaban. Sintieron vergüenza de su desnudez. El miedo entró en sus corazones. Cuando oyeron a Dios caminando en el jardín, en lugar de correr hacia Él con alegría, se escondieron. Adán culpó a Eva culpó a la serpiente. La perfecta armonía del Edén se rompió. Las consecuencias del pecado fueron severas. Expulsión del jardín, trabajo arduo, conflicto entre el hombre y la mujer, y finalmente, la muerte. Pero incluso en este oscuro momento, Dios mostró misericordia. Hizo ropas de piel para cubrir a Adán y Eva, el primer sacrificio en la historia. Y prometió, un día, el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Sería el hilo de esperanza que atravesaría toda la historia humana. Fuera del Edén, Adán y Eva enfrentaron un mundo muy diferente. La tierra, antes generosa, ahora producía espinas y malas hierbas. Adán tenía que trabajar duro para cultivar alimento con el sudor de su frente. Eva experimentaría dolor al dar a luz a sus hijos. La muerte, antes desconocida, se convirtió en una realidad ineludible. Pero no todo estaba perdido. Aunque expulsados del paraíso, Adán y Eva todavía mantenían una conexión con Dios. Enseñaron a sus hijos sobre el Creador y la promesa de redención. La vida era difícil. El mundo fuera del Edén era vasto y desconocido. Adán y Eva, y luego sus hijos, tuvieron que aprender a sobrevivir en este nuevo entorno. Desarrollaron habilidades de agricultura, caza y construcción. Cada día traía nuevos desafíos y descubrimientos. La naturaleza ahora presentaba peligros. Animales que antes eran mansos podían volverse una amenaza. El clima, antes siempre perfecto, ahora era impredecible. Adán y Eva tuvieron que aprender a protegerse de los elementos y los depredadores. Pero también había belleza y maravilla en este nuevo mundo. Todo era nuevo y fascinante.
Adán y Eva y las generaciones que siguieron aprendieron a apreciar la belleza de la creación. Adán y Eva tuvieron su primer hijo, Caín. Después vino Abel, su segundo hijo. Los primeros hermanos de la historia humana crecieron juntos. Caín se convirtió en agricultor, trabajando la tierra como su padre le había enseñado. Abel, por su parte, se convirtió en pastor de ovejas. Ambos hermanos aprendieron la importancia de ofrecer sacrificios a Dios. Un día, los hermanos trajeron sus ofrendas. Caín ofreció frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció las mejores ovejas de su rebaño. La Biblia nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. No era cuestión del tipo de ofrenda, sino de la actitud del corazón. Caín se enfureció. Los celos y la envidia comenzaron a corroer su corazón. Dios le habló, advirtiéndole del peligro del pecado que estaba a la puerta. Pero Caín no escuchó. En un momento de ira, atacó a su hermano Abel y lo mató. Fue el primer asesinato en la historia humana. Cuando Dios confrontó a Caín preguntando dónde estaba Abel, Caín respondió con la famosa frase: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta respuesta reveló cuán endurecido por el pecado estaba el corazón de Caín. El castigo fue severo. Caín fue condenado a ser un fugitivo y errante en la tierra. Pero incluso en este juicio, vemos la misericordia de Dios. Puso una marca en Caín para protegerlo de la venganza. Caín partió hacia la tierra de Nod, al este del Edén, donde construyó una ciudad y tuvo hijos. Así comenzó la línea de Caín, que se desarrollaría en paralelo a la de Set, el hijo que Dios dio a Adán y Eva para reemplazar a Abel. La línea de Set, manteniendo la fe. Después de la trágica pérdida de Abel y la partida de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Eva dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Con Set comenzó una nueva línea, una que invocaba el nombre del Señor. La genealogía de Set nos muestra una línea de hombres que mantuvieron su fe en Dios. Cada uno de estos nombres representa generaciones que transmitieron el conocimiento de Dios y la promesa de redención. Un nombre que destaca en esta línea es Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Enoc vivió 365 años y luego, misteriosamente, desapareció porque Dios se lo llevó. Esta es la primera mención en la Biblia de alguien que no experimentó la muerte física. El hijo de Enoc, Matusalén, debe haber sido una fuente increíble de conocimiento e historia para su familia y comunidad. El último nombre en esta genealogía antes de Noé es Lamec. Cuando nació su hijo, lo llamó Noé, diciendo: «Este nos consolará en nuestro trabajo y en el dolor de nuestras manos, causado por la tierra que el Señor ha maldecido». Este nombre profético apuntaba al papel crucial que Noé desempeñaría en la historia de la humanidad. La línea de Set nos muestra cómo la fe en Dios se preservó a través de las generaciones, incluso en un mundo cada vez más corrupto. Estos hombres mantuvieron viva la promesa de redención, transmitiendo el conocimiento de Dios y sus leyes. Fueron como una luz brillante en la creciente oscuridad del mundo antediluviano. Longevidad extraordinaria, vidas de casi un milenio. Adán vivió 930 años. Su descendiente, Matusalén, alcanzó la increíble edad de 969 años. Piensa en la acumulación de conocimiento y experiencia que una persona podría adquirir en cientos de años. Un solo individuo podría ver el desarrollo de varias generaciones, siguiendo los cambios y avances a lo largo de siglos. La transmisión del conocimiento sería mucho más directa. Adán, por ejemplo, podría haber conocido personalmente a muchas generaciones de sus descendientes. Podría haber contado la historia de la creación y la caída a sus bisnietos, tataranietos y más allá. No había necesidad de libros de historia. La historia viva caminaba entre ellos. Esta longevidad también permitía un desarrollo tecnológico y cultural acelerado. Imagina a un artesano con 500 años de experiencia o a un músico que tuvo medio milenio para perfeccionar su arte. Las relaciones familiares también serían muy diferentes. Varias generaciones coexistirían simultáneamente.
Un niño podría conocer no solo a sus abuelos, sino a sus tatarabuelos y más allá. Sin embargo, esta longevidad también tenía su lado negativo. Si una persona elegía el camino del mal, tendría siglos para perfeccionar sus malas inclinaciones e influir negativamente en muchas generaciones. Esto podría explicar por qué la maldad se propagó tan rápidamente. La cuestión de por qué las personas vivían tanto tiempo en esa época es objeto de mucha especulación, tal vez con niveles más altos de oxígeno o menos radiación cósmica. Otros proponen que los efectos genéticos del pecado aún no se habían acumulado completamente. Era un mundo donde el pasado siempre estaba presente, donde la sabiduría de los siglos caminaba junto a las nuevas generaciones, un mundo de posibilidades y peligros únicos. Las primeras ciudades y tecnologías. Incluso fuera del Edén, la humanidad no permaneció estancada. El libro de Génesis nos da fascinantes vislumbres del desarrollo de la civilización antediluviana. Caín, después de ser expulsado de la presencia de Dios, construyó la primera ciudad mencionada en la Biblia, llamándola Enoc, en honor a su hijo. Imagina esta primera ciudad. Probablemente comenzó como un pequeño asentamiento, creciendo a lo largo de décadas y siglos. Con la longevidad de las personas en esa época, Caín podría haber visto su ciudad crecer durante cientos de años. La Biblia menciona a algunos de los primeros pioneros en diferentes campos. Jabal, un descendiente de Caín, es descrito como el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Puede haber sido el primero en desarrollar técnicas avanzadas de pastoreo y crear viviendas móviles, revolucionando el estilo de vida nómada. Su hermano Jubal es mencionado como el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Imagina los primeros instrumentos siendo creados, las primeras melodías siendo compuestas. Estas breves menciones nos dan una idea de una sociedad en rápido desarrollo. Con personas viviendo cientos de años, el progreso tecnológico podría haber sido mucho más rápido de lo que imaginamos. Un inventor podría haber pasado siglos perfeccionando sus creaciones. Las ciudades probablemente crecieron en tamaño y complejidad. Sin las limitaciones de tiempo que tenemos hoy, la arquitectura podría haber alcanzado niveles impresionantes. Imagina edificios y monumentos que tardaron siglos en construirse, cada generación añadiendo su toque. La agricultura también debió haberse desarrollado significativamente, con tanto tiempo para observar los ciclos de la naturaleza y experimentar con diferentes técnicas. Los agricultores antediluvianos probablemente desarrollaron métodos sofisticados de cultivo y riego. El comercio y la economía ciertamente florecieron. Con la especialización en diferentes oficios, debió haberse desarrollado un sistema de intercambio y comercio. La longevidad también habría permitido extensos viajes y exploraciones. Una persona podría haber pasado décadas explorando territorios distantes, mapeando el mundo conocido y estableciendo rutas comerciales. Todo esto nos lleva a imaginar, no era un mundo primitivo de cazadores-recolectores, sino una civilización compleja y sofisticada, con tecnologías que podrían haberse perdido en el diluvio y redescubiertas milenios después. La corrupción creciente, el lado oscuro del progreso. Mientras la civilización florecía en términos de tecnología y cultura, un proceso paralelo de degradación moral estaba en marcha. La Biblia nos dice que la maldad del hombre se multiplicó en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo mal continuamente. Revela una cultura donde la venganza y la violencia eran glorificadas. La longevidad, que permitía tanto progreso, también significaba que las personas malvadas tenían siglos para perfeccionar su maldad y corromper a otros. La riqueza y el confort generados por el progreso tecnológico pueden haber llevado a un aumento del materialismo y la búsqueda del placer a cualquier costo. Las personas pueden haberse vuelto cada vez más enfocadas en satisfacer sus deseos inmediatos, olvidándose de Dios y de sus semejantes. La Biblia sugiere que hubo una erosión de las estructuras familiares tradicionales. Hay menciones de personas tomando para sí mujeres, tantas como quisieran,
lo que indica una ruptura del modelo de matrimonio establecido por Dios en el Edén. Era como si la sociedad en su conjunto hubiera decidido darle la espalda a Dios. El resultado fue un mundo donde prevalecía la injusticia, donde los fuertes oprimían a los débiles, donde la violencia era la norma. Este escenario nos recuerda que el progreso tecnológico y cultural, por sí solo, no garantiza el progreso moral. Una sociedad puede ser altamente avanzada en términos materiales, pero profundamente corrupta en su corazón. Es una lección que resuena fuertemente en nuestra propia era de avances tecnológicos sin precedentes. Los Nefilim, gigantes en la tierra. Uno de los aspectos más intrigantes y misteriosos del mundo prediluviano es la mención de los Nefilim. La Biblia los describe como héroes de la antigüedad, hombres famosos, y los asocia con la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran estos Nefilim? El término hebreo Nefilim puede traducirse como los caídos, o los que hacen caer a otros. Algunas tradiciones los interpretan como gigantes físicos, seres de estatura y fuerza sobrehumanas. El origen de los Nefilim es objeto de mucho debate. Una interpretación es que fueron el resultado de la unión entre ángeles caídos, los hijos de Dios, y mujeres humanas. Esta visión ve a los Nefilim como seres híbridos, en parte angelicales y en parte humanos, dotados de habilidades y conocimientos extraordinarios. Independientemente de su origen exacto, los Nefilim son descritos como seres excepcionales. Eran héroes, lo que sugiere hechos notables de fuerza, coraje o habilidad. Eran famosos, lo que indica que su reputación se extendió ampliamente. Imagina un mundo donde estos seres extraordinarios caminaban entre los hombres comunes. La presencia de los Nefilim podría haber acelerado aún más el desarrollo tecnológico y cultural del mundo antediluviano. Si poseían conocimientos o habilidades sobrehumanas, podrían haber introducido innovaciones sorprendentes en áreas como la arquitectura, la metalurgia o la medicina. Al mismo tiempo, la existencia de los Nefilim parece estar ligada al aumento de la maldad en el mundo. Tal vez su poder e influencia fueron utilizados para oprimir a los más débiles. O tal vez su mera existencia, como seres híbridos, fue vista como una corrupción del orden natural establecido por Dios. La mención de los Nefilim añade un elemento casi mítico a la narrativa del mundo prediluviano. Nos hace imaginar una era de maravillas y horrores más allá de nuestra comprensión. Los Nefilim permanecen como una de las partes más enigmáticas de la narrativa bíblica, un recordatorio de que el mundo antediluviano era un lugar de misterios que aún no comprendemos completamente. La decisión divina, el anuncio del diluvio. Conforme la maldad se extendía por la tierra, la tristeza de Dios crecía. El Señor vio que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo mal continuamente. Entonces el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y eso le dolió en el corazón. Este pasaje nos da un sorprendente vistazo a las emociones de Dios. El Creador, viendo su creación corromperse tan completamente, es como un padre viendo a sus hijos elegir caminos destructivos, impotente para detenerlos sin violar su libre albedrío. Ante esta situación, Dios toma una decisión drástica. Voy a borrar de la faz de la tierra al hombre que he creado. Esta no es una decisión tomada a la ligera o con ira, sino con profunda tristeza. Sin embargo, incluso en este oscuro momento, hay un rayo de esperanza. La Biblia nos dice que Noé halló gracia a los ojos del Señor. En medio de un mundo totalmente corrompido, todavía había un hombre justo, un hombre que caminaba con Dios. Dios le revela su plan a Noé. Va a enviar un diluvio para limpiar la tierra, pero va a preservar a Noé y su familia. Noé recibe instrucciones detalladas para construir un arca, un enorme barco que albergará a su familia y a representantes de todas las especies de animales. La decisión de Dios de enviar el diluvio nos recuerda que, aunque Él es misericordioso y paciente, hay un límite para el mal que tolerará.
es una advertencia solemne de que nuestras acciones tienen consecuencias y que no podemos asumir que la paciencia de Dios durará para siempre. Al mismo tiempo, la preservación de Noé y su familia nos muestra que Dios siempre mantiene un remanente fiel, siempre provee un camino de redención. Incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, la esperanza nunca se extingue por completo. La construcción del arca, un proyecto de fe. Cuando Dios le ordenó a Noé que construyera el arca, le dio instrucciones específicas. La embarcación debía tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Era un proyecto de proporciones monumentales, especialmente para la época. La construcción del arca no solo fue un desafío técnico, sino también un acto de fe extraordinaria. Noé trabajó en este proyecto durante décadas, enfrentando sin duda el ridículo y la incredulidad de sus contemporáneos. Día tras día, año tras año, persistió, confiando en la palabra de Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía contradecirla. El proceso de construcción debió haber sido fascinante. La Biblia menciona que el arca fue hecha de madera de gofer, un tipo de madera que no podemos identificar con certeza hoy. Algunos especulan que podría haber sido ciprés o cedro, maderas conocidas por su durabilidad y resistencia al agua. El arca tenía 3 niveles, con compartimentos internos, y estaba cubierta de brea por dentro y por fuera para hacerla impermeable. Tenía una única puerta en el costado y una ventana en la parte superior. Era, en esencia, un enorme cofre flotante, diseñado no para navegar, sino para sobrevivir a las aguas turbulentas del diluvio. La logística de reunir todos los materiales necesarios debió haber sido un desafío inmenso. Probablemente, se talaron bosques enteros para proveer suficiente madera. La producción de brea en tal cantidad habría requerido operaciones a gran escala. Y luego estaba la cuestión de la mano de obra. La Biblia no menciona específicamente quién ayudó a Noé, además de su familia inmediata, pero es difícil imaginar que un proyecto de tal magnitud pudiera haber sido realizado por solo 8 personas. Noé no solo era un constructor, sino también un predicador. La Biblia lo llama predicador de justicia. Debió haber aprovechado cada oportunidad para advertir a las personas sobre el juicio venidero y llamarlas al arrepentimiento. La construcción del arca fue, por tanto, más que un proyecto de ingeniería. Fue un acto de obediencia, un testimonio de fe y una oferta de salvación para un mundo que estaba a punto de enfrentar el juicio divino. Era un símbolo de esperanza en un tiempo de creciente oscuridad, una promesa de que Dios siempre provee un camino para aquellos que confían en Él. Los últimos días, la calma, antes de la tormenta. Después de décadas de arduo trabajo y fe inquebrantable, el arca finalmente estaba lista. Entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he encontrado que eres el único justo en esta generación. Alrededor, la vida continuaba como siempre. Las personas comían, bebían, se casaban y daban en matrimonio, ajenas a la catástrofe que estaba a punto de desatarse sobre ellas. Entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Animales de todas las especies comenzaron a llegar, como guiados por una fuerza invisible. Venían en pares, macho y hembra, entrando ordenadamente en el arca. Este desfile de criaturas debió haber sido un espectáculo increíble. Tal vez, el último llamado de Dios para que las personas prestaran atención y se arrepintieran. Durante 7 días, Noé y su familia trabajaron para acomodar a todos los animales en el arca. Fuera del arca, el mundo continuaba con su rutina, ignorando las señales. Tal vez algunos se burlaron al ver a Noé y su familia entrando en el arca con los animales. Otros pudieron haber estado intrigados, pero no lo suficiente como para investigar más a fondo o tomar en serio las advertencias de Noé. En el 7º día, algo sin precedentes sucedió. Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé quien selló la entrada, sino Dios mismo. Este acto divino marcó un punto sin retorno. La oportunidad de arrepentimiento había pasado. El juicio estaba a punto de comenzar. Dentro del arca,
Noé y su familia debieron haber esperado con una mezcla de temor y expectativa. Habían obedecido a Dios, pero ahora estaban completamente dependientes de Él. Afuera, el cielo todavía estaba claro. No había señal de lluvia. Debió haber sido un momento de creciente tensión, la calma antes de la tormenta. La historia también nos muestra la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, tanto de juicio como de salvación. Había prometido el diluvio, y el diluvio vendría, pero también había prometido preservar a Noé y su familia, y esa promesa también sería cumplida. Mientras el mundo esperaba inconscientemente, el arca flotaba silenciosamente, un testimonio de la gracia de Dios en medio del juicio, una promesa de esperanza y un nuevo comienzo más allá de las aguas que estaban a punto de cubrir la tierra. El diluvio comienza, el mundo sumergido. En el segundo mes, a los 17 días del mes, ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y se abrieron las compuertas de los cielos. La lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Este versículo marca el comienzo del evento más catastrófico en la historia de la tierra. No era solo lluvia cayendo del cielo, sino que las mismas fundaciones del planeta parecían estar desmoronándose. Para aquellos fuera del arca, el terror debió haber sido indescriptible. Las personas probablemente corrieron hacia los puntos más altos, desesperadas por escapar de las aguas que subían rápidamente. Ciudades enteras fueron engullidas, civilizaciones arrasadas en cuestión de horas. Todo el conocimiento, toda la cultura, todas las realizaciones del mundo antediluviano estaban siendo borradas. Dentro del arca, Noé y su familia debieron haber escuchado los gritos de desesperación de aquellos que quedaron atrás. Podemos solo imaginar la angustia que sintieron, sabiendo que eran los únicos sobrevivientes de un mundo que estaba desapareciendo. A medida que las aguas subían, el arca fue levantada del suelo. Aquella enorme embarcación, que durante tanto tiempo había sido objeto de burla, ahora era el único refugio seguro en un mundo inundado. La Biblia nos dice que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia continuó cayendo. Las aguas se elevaron hasta cubrir los picos de las montañas más altas. La topografía de la tierra estaba siendo completamente remodelada por la fuerza de las aguas. Valles estaban siendo excavados, montañas erosionadas, continentes enteros posiblemente estaban siendo reconfigurados. La vida dentro del arca durante este periodo debió haber sido un desafío inmenso. Pero en medio de todo este caos había una promesa. Dios no había olvidado a Noé. El arca, en toda su aparente fragilidad ante las fuerzas desatadas de la naturaleza, era un testimonio de la protección divina. El diluvio marca un punto de inflexión en la historia bíblica. Es el fin de una era y el comienzo de otra. El mundo que emergirá de las aguas será fundamentalmente diferente de aquel que fue sumergido. Es un poderoso recordatorio del juicio de Dios contra el pecado, pero también de su gracia al preservar un remanente para un nuevo comienzo. Mientras las aguas subían y el mundo antiguo desaparecía, el arca flotaba como un símbolo de esperanza. En su interior estaban las promesas de Dios y el futuro de la humanidad, preservados a través de la fe de un hombre que eligió confiar en Dios, incluso cuando todo parecía perdido. La vida en el arca, sobreviviendo al caos. Mientras el mundo exterior era engullido por las aguas, la vida dentro del arca presentaba sus propios desafíos únicos. La familia de Noé probablemente pasaba gran parte de su tiempo limpiando, tratando de mantener condiciones sanitarias adecuadas. La oscuridad era otro factor a considerar. Con solo una ventana en la parte superior del arca, la mayor parte del interior debió haber sido bastante oscura. Linternas o antorchas habrían sido necesarias para moverse por los 3 niveles de la embarcación. El ruido también debió haber sido ensordecedor. El sonido de la lluvia golpeando el techo, el rugido de las aguas afuera, los gritos y llamados de miles de animales. Todo esto creaba una cacofonía constante que debió haber sido estresante tanto para humanos como para animales.
Aunque diseñada para flotar y no para navegar, la embarcación todavía estaría a merced de las olas y las corrientes. Los ocupantes tendrían que adaptarse a un constante balanceo, lo que podría causar mareos y dificultar tareas simples. Psicológicamente, la experiencia debió haber sido intensa. Sabía que eran los únicos sobrevivientes de toda la humanidad. La responsabilidad de preservar la vida en la Tierra pesaba sobre sus hombros. Además, había incertidumbre. ¿Cuánto tiempo durarían las aguas? ¿Qué encontrarían cuando finalmente pudieran salir del arca? Sin embargo, en medio de todos estos desafíos, también debió haber momentos de belleza y asombro. La oportunidad de estudiar e interactuar con tantas criaturas diferentes debió haber sido extraordinaria. Más importante aún, estaba la certeza de la presencia y protección de Dios. La familia de Noé había sido testigo de la fidelidad de Dios en cada etapa de su viaje hasta ese momento. Esa confianza en Dios debió haber sido su ancla en medio de la tormenta, tanto literal como figurativa, que enfrentaban. La vida en el arca era, en muchos aspectos, una miniatura del nuevo mundo que emergería después del diluvio. Cada día en el arca era un testimonio de la gracia de Dios y de la fidelidad de Noé. Las aguas bajan, señales de esperanza. Después de 150 días, las aguas del diluvio finalmente comenzaron a bajar. La Biblia nos dice que Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a disminuir. Este viento, posiblemente acompañado por cambios tectónicos, marcó el comienzo de una nueva fase en la historia del diluvio. Después de meses de balanceo incesante, la embarcación finalmente encontró un punto de apoyo. En el día 17 del séptimo mes, el arca se posó sobre los montes de Ararat. El monte Ararat, situado en la actual Turquía, se convirtió en el punto de anclaje del arca. Sin embargo, Noé y su familia no podían simplemente salir del arca de inmediato. Las aguas todavía cubrían gran parte de la tierra y necesitaban estar seguros de que era seguro emerger. Así comenzó un periodo de espera y observación. 40 días después de que se hicieron visibles las cimas de las montañas, Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo. Este ave, conocida por alimentarse de carroña, voló de un lado a otro hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Fue una primera prueba, pero no proporcionó información concluyente. Luego Noé soltó una paloma. A diferencia del cuervo, la paloma regresó al arca, sin encontrar lugar donde posarse. Este fue un signo de que, aunque las aguas estaban bajando, la tierra aún no estaba lista para ser habitada. 7 días después, Noé soltó la paloma nuevamente. Esta vez, regresó con una hoja fresca de olivo en el pico. Esta imagen, que se ha convertido en un símbolo universal de paz y esperanza, debió haber llenado el corazón de Noé de alegría. Después de otros 7 días, Noé soltó la paloma por tercera vez. Esta vez, no regresó. Este fue el signo que Noé esperaba. La tierra estaba lo suficientemente seca como para que la paloma encontrara un nuevo hogar. Finalmente, en el primer día del primer mes del año 601 de Noé, las aguas se habían secado sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie del suelo estaba seca. Sin embargo, Noé no actuó precipitadamente. Esperó otros 57 días, hasta que Dios finalmente le dio la orden. Sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Haz que salgan también todos los animales. Este periodo de espera y observación nos enseña valiosas lecciones sobre la paciencia y la confianza en Dios. Incluso cuando vemos señales de que nuestra situación está mejorando, es sabio esperar la clara guía de Dios antes de actuar. El descenso de las aguas del diluvio marca el comienzo de una nueva era en la historia de la Tierra. El mundo que emergía era fundamentalmente diferente de aquel que había sido sumergido. Los paisajes fueron reconfigurados, los ecosistemas alterados, y la propia atmósfera de la Tierra puede haber sido modificada. Para Noé y su familia, cada señal de que las aguas estaban bajando era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Él había prometido no solo juzgar al mundo, sino también preservar un remanente para un nuevo comienzo. Ahora,
estaban a punto de pisar un mundo renovado, llevando consigo las promesas y responsabilidades de un nuevo pacto con Dios. Un nuevo mundo, el primer arco iris. Cuando Noé y su familia finalmente salieron del arca, pisaron un mundo transformado. El paisaje que los rodeaba era irreconocible, moldeado por las fuerzas del diluvio. Era una tierra nueva y sin explorar. El primer acto de Noé, al salir del arca, fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Este acto de adoración y gratitud debió haber sido profundamente conmovedor. La respuesta de Dios a este acto de adoración fue establecer un nuevo pacto con la humanidad. Prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio, diciendo: «Mientras dure la tierra, no dejará de haber siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche». Para sellar este pacto, Dios hizo algo extraordinario. Creó el arco iris. «Pongo mi arco en las nubes. Este será el signo de la alianza entre mí y la tierra», dijo Dios. Para Noé y su familia, el arco iris debió haber sido una fuente de consuelo y seguridad. Cada vez que las nubes oscurecieran el cielo y comenzara a llover, podrían mirar hacia el cielo en busca de ese signo colorido, recordando la promesa de Dios. El arco iris también simbolizaba un nuevo comienzo para la creación. Así como hubo 7 días en la creación original, ahora había 7 colores en el arco iris, marcando una especie de recreación después del diluvio. Este nuevo mundo post-diluviano era un lugar de nuevas oportunidades y responsabilidades. Dios renovó su mandato original para la humanidad. Sean fructíferos y multiplíquense, llénense de la tierra y habítenla. Noé y su familia tenían la tarea de reiniciar la civilización humana, esta vez con un conocimiento claro de las consecuencias del pecado y de la fidelidad de Dios. La historia del diluvio, lejos de ser solo un relato de destrucción, está llena de profundas lecciones que resuenan hasta el día de hoy. La paciencia de Dios. Aunque el juicio llegó, no fue sin advertencias. Dios dio a la humanidad amplio tiempo para arrepentirse. Esto revela el corazón de Dios, quien es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento.